y la gente no lo sabía. Nadie tenía una idea de lo que estaba pasando. Ya había habido, esto es según después yo descubrí o investigué, esta revolución gastronómica de la cual estamos disfrutando ahora, que comenzó hace como 30 años o más, fue consecuencia de las migraciones que hubo aquí en el siglo XIX y XX, ¿no? Que vinieron muchos migrantes, los chinos llegaron al Perú en 1849, después los japoneses llegaron en 1898, los italianos llegaron en varias oleadas, llegaron del siglo XVI hasta el siglo XX, llegaron los italianos, ¿no? Muchos de ellos venían después de la Primera Guerra Mundial, después del periodo de posguerra, vinieron aquí muchos. Y entonces todos estos pueblos son pueblos que tienen una gran tradición gastronómica. Son pueblos, los italianos, por ejemplo, tienen una gran tradición de cocina mediterránea. Los japoneses, ni que hablar, son los grandes pescadores de Oriente, son los grandes conocedores de pescado en Oriente. Y los chinos tienen la cocina más variada y más rica del mundo, ¿no es cierto? O sea, los pueblos que vinieron al Perú, como inmigrantes, exiliados, qué sé yo, por razones económicas generalmente, eran pueblos de mucha tradición culinaria, sabían cocinar muy bien. Y entonces era gente de trabajo, gente del pueblo, que comenzó a experimentar, a conocer la cocina peruana y a cocinar la cocina propia. Y con el tiempo comenzaron a combinarse la cocina peruana con la italiana, por ejemplo, ¿no? Sacaron, por ejemplo, el mondonguito y la italiana, que ese plato no existe en Italia. Sacaron varios platos, también el chupín de trambollo, los chupines. Hay muchos platos que se crearon aquí, con bases italianas, se crearon aquí. También la cocina china, ¿no es cierto? La cocina china, que bueno, aquí hay más de 8.000 chifas, ¿no? Los chinos llegaron, como le digo, a mediados del siglo XIX, casi en calidad de esclavos, luego se liberaron de esos contratos leoninos que tenían, e hicieron una cocina muy original, que es la china, la suya propia, la cual incorporó algunos platos peruanos que se crearon, pero muy pocos. La cocina china hay que decir que es una cocina muy hermética, muy lograda, muy cerrada en sí misma, y entonces no admite platos nuevos, no hay platos extranjeros que se infiltren en su cocina, salvo el lomo saltado, por ejemplo. El lomo saltado es un plato chino por naturaleza, porque todo está cortado en tiritas como lo hacen ellos, ¿no? Las verduras, la carne, y lleva sillao y kion, además, ¿no? Originalmente era así. Y aquí tuvimos el toque de genio de agregarle las cebollitas que no llevaba y las papas fritas. Con eso quedó redondo el lomo saltado, que ahora es uno de los platos más populares de Perú, pero que sin embargo tiene origen chino. Es uno de los pocos platos que tiene origen chino, que se ha hecho aquí también, se ha hecho el chop suey, pero es un chop suey que imita el chop suey americano, que también es un plato nativo de Estados Unidos y no de China, ¿no? O sea, es una cocina muy impenetrable la China, y la China, por más que movilice los paladares de la gente, es muy solicitada la cocina china. Sin embargo, hay muy poco mestizaje de la cocina china con la peruana. Con la japonesa es una cosa completamente distinta. Los japoneses tuvieron aquí una trayectoria un poco distinta a la de otros pueblos, ¿no? Porque los japoneses llegaron aquí a fines del siglo XIX, en 1898, pero hay que considerar que ellos venían de un pueblo que tenía, en el Japón en aquel momento, estaba sometido a regímenes militares, era un régimen militarista el japonés, tenía un emperador ciertamente, pero quien manejaba realmente los asuntos políticos eran los militares. No se olviden que ellos fueron aliados de Hitler y Mussolini, los italianos, ¿no? Hitler y de sí, Mussolini también, sí, fueron aliados. Entonces
Entonces, ellos sufrieron durante los años de guerra. Además, hay que decir que ellos venían un poco para hacer el Perú, tenían la ilusión, como la gente iba a Estados Unidos a hacer la América, ¿no? A hacerse rico en América, digamos. Los japoneses estaban muy desvinculados y pensaban también que aquí en el Perú también había ocasiones de hacerse rico. Y muchos de los japoneses que vinieron aquí en estos años venían con la ilusión de hacer su milloncito y regresarse a Japón. Los Fujimori pensaban así también, ¿no es cierto? Era un lugar de paso el Perú. Y en efecto, los primeros años la gente que se pudo librar de esta virtual esclavitud que eran los contratos de trabajo en las haciendas chinas, pudieron hacer algunas cosas. Realmente hay muchos que se volvieron ricos y volvieron a China, ¿no? A Japón. Y aquí había 26 colegios japoneses donde enseñaban la currícula de Japón y no la peruana. Enseñaban en japonés. Habían 200 profesores japoneses que enseñaban acá. Entonces los chicos aprendían, pero aprendían en japonés y para Japón. No aprendían para incorporarse a la nacionalidad peruana, aprendían para volver a Japón algún día, ¿no? Entonces cuando hubo una serie de errores que cometieron ellos, como por ejemplo hacer regalar un avión de guerra para el esfuerzo, contribuyeron al esfuerzo bélico, regalar un avión de guerra a los japoneses, ¿no? Eso pues se pasaron de vuelta, y entonces hubo una protesta popular muy fuerte aquí que fue azuzada por el gobierno de Prado, y terminaron por invadir los comercios de los japoneses, cerrar los colegios japoneses, y como no había comunicaciones en esa época, a causa de la guerra había muy pocas comunicaciones, los japoneses se vieron condenados a quedarse en el Perú y abandonar su sueño de hacerse ricos. En aquel momento recién, en los años 40 más o menos que ocurre esto, después casi de 50 años de estar aquí, recién los japoneses deciden obligadamente a mezclarse con los peruanos. Ahí comienza un fructífero intercambio, y entonces los japoneses pasan a estudiar en los colegios nacionales, muchos de ellos se vuelven católicos, ¿no? Y comienzan a destacar muy rápidamente, porque son muy estudiosos y muy disciplinados, comienzan a destacar en un montón de ramas de la cultura, y a poco tiempo de eso vamos a tener un presidente japonés, bueno, de origen japonés, nacido en el Perú, pero japonés, de padre y madre japonesa, como es Fujimori, ¿no? Y recién en los años 40, 50, comienza a mestizarse la población. Y aquí recién los japoneses se dan cuenta de una cosa, que aquí hay un plato llamado ceviche, que se come crudo. En Japón se come crudo, porque el sashimi y el sushi son crudos, es pescado crudo. Ellos están acostumbrados a comer pescado crudo, y se dan cuenta que el ceviche peruano está moribundo, por decirlo así. Porque en aquella época, yo recuerdo bien, en mi juventud, mi infancia, el ceviche se preparaba temprano en las fondas, por la mañana, y se ponía a mediodía en una bandeja muy grande de fierro enlosado para exhibirla ahí a la gente. Entonces le servían a la gente de ahí un cevichito y le servían ahí uno, pero el ceviche se quedaba todo el día en la fonda, todo el día hasta la noche, hasta que durase, hasta que se acabe, ¿no? Y entonces en los últimos ceviches, ya por la tarde o por la noche, estaban hechos un corcho. El pescado se había hinchado, los camotes estaban machucados, las cebollas estaban muertas. Era un ceviche incomible. Ellos se dieron cuenta de eso, que había un exceso de cocción. Como estaban acostumbrados ellos a comerlo crudo, entonces comenzaron a hacer un ceviche a su gusto. Y lo hacían con las sobras del sashimi, que les sobraba un poco de carne de este pescado cortado en tiritas, le echaban un poquito de limón y se lo comían inmediatamente después, porque así lo comen en Japón. Y entonces comenzaron a hacer muchas familias japonesas un ceviche casi crudo. Y esto pegó extraordinariamente a la población, le encantó a todo el mundo, y ahora se come crudo el ceviche, casi crudo. Mi amigo Wong, que es uno de los mejores cevicheros en Lima, Javier Wong, él dice que
su ceviche termina de cocinarse en el plato del comensal, porque le sirve casi crudo y ahí se cocina por último, el último toque y se come así. Entonces los japoneses se dieron cuenta en que tenían un gran porvenir y comenzaron, y además de mucha afinidad entre la cocina japonesa de origen y la que se podía hacer aquí, porque aquí había una gran riqueza pesquera, tenemos un pescados y mariscos insuperables. Y entonces ellos comenzaron a entrar por ahí, hicieron una serie, ellos comenzaron a aplicar, por ejemplo, salsas peruanas, ají, ¿no? Comino, pimienta, que en Japón no es pensable. En Japón se usa únicamente soya, salsa de soya, shoyu, que le llaman ellos, y wasabi, que es una salsa verde muy picante. Y nada más, no usan nada más, sal y punto. Entonces ellos se dieron cuenta que su paladar ya estaba hecho, las salsas peruanas, y no las quisieron perder, así que hicieron una mixtura entre cocina japonesa y cocina criolla. Y le salió una combinación muy afortunada, que a mí me tocó nombrarla, a mí me tocó bautizarla. Como yo era crítico de cocina, un día entrevisté a Sato, que es el más grande cocinero japonés peruano, y Sato me dio a entender que esa cocina la llamaban Nikkei, y es lo que yo quería entender, y la puse en mi artículo. Y después, cuando lo vi nuevamente a Sato, me dijo, oye, pero yo no te he dicho eso. Entonces tú que me dijiste, no, me dijo, no, así no se llama. Pero ya la había yo llamado Nikkei y el nombre había pegado. Y entonces comenzó a conocerse desde entonces como cocina Nikkei y hasta ahora se conoce así. Entonces, bueno, esto es lo que yo me di cuenta cuando llegué, que había una revolución gastronómica en marcha en este país. Y no había quien la interprete, quien la apoye, quien la secunde, y la dé a conocer de la prensa. Yo estaba muy bien colocado a causa de mi trabajo en Careta, ¿no? Y en la República, yo he sido periodista toda mi vida. Y entonces me especialicé en cocina peruana. O sea, empecé a escribir primero esta columna con Raúl Vargas. Después me fui a Caretas, ahí tuve una sección permanente, tuve 5 suplementos gastronómicos, hasta más, tuve como 8 que publiqué. Y por último, terminé haciendo mi propia revista que se llamó Anfitrión. Una revista que era una guía turística, se llamaba Anfitrión, Guía del Ocio y la Gastronomía. Y tuve 21 números de esta revista, que era distribuida gratuitamente, primero por Diners y después por otro banco, no me acuerdo cuál era, Banco Continental. La distribuía gratuitamente a la gente que tenía tarjeta, creo que dorada. Entonces, y tirábamos 4.000 ejemplares. De manera que esto fue calando poco a poco en el público. Realmente cada semana uno recibía una oferta gastronómica de los mejores restaurantes de Lima, con comentarios y con artículos. Yo escribía toda la revista, y artículos gastronómicos que hablaban de la cocina peruana preferentemente, ¿no? La historia de la cocina peruana, qué estaba ocurriendo en la cocina peruana, y ponía un poco, hacía mucha propaganda por nuestra cocina, ¿no es cierto? Porque en aquella época, por ejemplo, los chefs estaban satanizados, decían que que era para mujeres, y que el hombre que le gustaba era pues medio ñoco, ¿no es cierto? No lo miraba muy bien, ¿no? Y además eso era para las clases humildes, no para la gente rica. Decían que era para cholos y para negros, era para cholos, para negros y para mujeres, ¿no es cierto? Un blanquiñoso no podía aparecerse en la cocina, salvo que el señor de la casa tuviese aficiones gastronómicas. Entonces se metía un domingo a cocinar, ¿no es cierto? Compraba las mejores cosas, compraba el mejor aceite de oliva, vinos, licores, la mejor carne, los mejores mariscos, y hacía su plato generalmente italiano, ¿no? Y después salía con que los hombres cocinaban mejor que las mujeres. Se había gastado todo el presupuesto de un mes para hacer una comida, y decía que los hombres cocinaban mejor que las mujeres. Bueno, entonces, y yo comencé al principio a combatir esa